El general Juan Pablo Reyes, un hombre que aportó en gran manera al desarrollo de la costa caribe nicaragüense. Sin embargo, son pocos los que se atreven a contar su historia. Según el libro académico e historiador Jorge Ulloa, el general Juan Pablo Reyes fue hombre que trajo el desarrollo a estas tierras. Además, esta afirmación también se denota en las líneas de libros de historia del Centro de Investigación de la Costa Atlántica, CITCA. Este hombre que forjó grandes obras que aún vemos, descansa en el cementerio San Juan de Dios, el cual es parte de su legado. Sin embargo, su penuria fue no pertenecer a esta tierra multiétnica, lo que llevó a que el día de su muerte no fuera reconocido. Esta es parte de la historia contada por sus descendientes. El general Juan Pablo Reyes fue mi bisabuelo, el abuelo de mi mamá, María Luisa Chavarría. Este general fue enviado por el presidente José Santos Zelaya aquí a la costa caribe. Él fue nombrado gobernador de la ciudad de Bluefield, pero que abarcaba toda la costa caribe de Nicaragua, desde el norte de Nicaragua y el sur, en el año de 1893, para que Nicaragua volviera a incorporar a la costa caribe, ya que la costa caribe pertenecía a Inglaterra. Fue nombrado general del ejército en 1893. Al llegar a la costa caribe, pues se encuentra con un mundo distinto a todas las características que él conocía. Pero la idea, ¿verdad?, del general Zelaya era que viniera a imponer, a ver qué podía hacerse aquí en la costa caribe para sacar recursos. Fue desarrollando la ciudad de Bluefield, porque en Bluefield era un pueblo pequeño que todavía no habían avenidas, ni habían hospitales, ni escuelas, ni cementerios. Entonces él en su gobierno de 1893 a 1899 empezó a construir para que ya Bluefield fuera una ciudad. Lo primero dentro de las obras que él hace es crear una administración de rentas, en donde todas las empresas que habían aquí en la costa caribe empezaron, ¿verdad?, a dar su aporte, porque antes no se daba. Ese aporte era solo para la gente de fuera. Venía, montaba su empresa y luego salía con todos los recursos de aquí de la costa caribe. Entonces la idea era recoger ese fondo, mandarlo como siempre a la parte central y luego, ¿verdad?, claro, poco venir acá e invertirlo. Eso queda precisamente la casa donde se hizo, en la familia Arana. Esa es la casa que está precisamente frente a la parada de la iglesia católica. Entonces, frente a esa parada está esa casa. Otra de las cosas que hizo fue con respecto al primer rastro, el rastro que teníamos ahí en el barrio Punta Fría, por medida higiénica. Pues precisamente se daba, ¿verdad?, en ese tiempo como costumbre que hacíamos fiestas, sacrificaban la res o la gallina o el cerdo y todas las vísceras pues quedaban expuestas. Entonces todo eso ya sabemos que causa enfermedades. Entonces para tener un control de esto se decidió hacer este proyecto. Y hasta hoy en día, bueno, recientemente pues lo han cerrado y abierto ya el segundo. Antes, recordando, lo que teníamos eran los candiles, las lámparas de aceite, porque con la energía eléctrica empezó a darse, ¿verdad?, las citas, por ejemplo, en el parque. El primer lugar donde hubo energía eléctrica fue el Parque Reyes. Y luego ya a sus barrios, a sus casas, ya en lo oscuro, con candiles, mechones, lámparas, poco a poco se fue extendiendo en el barrio central, que era el comercio, y luego ya con fines de
de las empresas de marisco. Entonces no pensemos de que era solo para beneficio de un aspecto, sino que era tanto para la población como para las empresas, explotar otro rubro. También él hizo el Hospital San Pablo, que también él lo único que dejaba era su nombre o su apellido en las obras que él construía. Era de 2 pisos, hermoso, atendido por las hermanas del Divino Pastor, que fueron las primeras enfermeras, y se brindó buen servicio. Las hermanas luego vinieron con el Divino Pastor. Ya vemos hoy en día más de 103 años prácticamente, es que cumplen el Colegio de Señoritas del Divino Pastor. Luego también tenemos al Colegio de Varones, Cristóbal Colón. Se da la avenida de los hermanos cristianos, ¿verdad?, a Bluefield. Esa infraestructura, pues el mismo Gloria Costeña era el campo del Cristóbal Colón. Hasta esas oficinas que tienen fuera, que son bastante antiguas y las podemos ver en fotos, ahí está todavía presente parte de esa infraestructura. La primera calle de Bluefield, que fue desde la entrada del Parque Reyes hasta lo que es la antigua estación de bomberos. Entonces los adoquines y todo eso recientemente se han retirado y la calle resistió bastante. Buenos materiales se traían, y cuando digo se traían, que esos materiales no eran extraídos acá, eran del Pacífico. Igualmente construyó el cementerio de la ciudad de Bluefield, que todavía está dando sus frutos porque ya tiene más de 100 años y ese cementerio se llama San Juan de Dios. No sé si han notado, ¿verdad?, pero es el segundo, realmente el segundo cementerio de Bluefield. El primero quedaba, ¿verdad?, en Punta Fría. Hasta hoy en día hay restos en ese barrio. Por ejemplo, los primeros hermanos moravos que hubieron también acá, ahí están enterrados todavía. Hay algunas tumbas en el colegio San Marcos secundaria todavía. Entonces no se pudieron mover todos, pero sí en una mayoría se movieron algunos restos al cementerio actual, que hoy también ya sabemos que está por ser ya lleno, completo. También construyó el Parque Reyes, que lleva su nombre también. Por eso el Parque Reyes se llama Parque Reyes, por el apellido de él. Mucha gente desconoce esa parte de la historia. Usted les pregunta, ¿por qué ese parque se llama Parque Reyes? Por el general Juan Pablo Reyes, que fue el que lo construyó. En el mismo parque, para construir las calles, se tuvo que traer máquinas, como bien sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas primeras máquinas que trajeron? Primero, la planadora. Esa primera planadora hizo 2 calles. La primera calle, que es de la entrada a la antigua estación de bomberos, y la que está detrás del parque. Esa es la calle que hizo. Pero que después de un tiempo, ¿verdad?, y era de vapor, se dañó, no había repuesto, y le llamaban, sí, la Diabla Rojo. Y rojo, ¿por qué? Eran liberales, el tiempo de los liberales, el color del partido. Entonces, por esa razón. Nosotros nos ha beneficiado mucho todas sus obras y se le quiere negar ese mérito a él, ya que él, el problema que tuvo es que él quería desarrollar la ciudad de Bluefield, y parece que el general José Santos Zelaya no quería que la costa se desarrollara. El problema fue que él tenía amistades en Inglaterra y en Estados Unidos, y por medio de esas amistades, como quien dice, gobierno o alcaldes de esas ciudades, él conseguía dinero para financiar los proyectos, y él tenía el dinero para elaborar el proyecto del agua potable y las aguas negras de Bluefield. Pero el general José Santos Zelaya
le dijo que necesitaba ese dinero de los proyectos para una obra de desarrollo en la capital Managua. Entonces ahí viene la controversia, cuando el general le dice que no podía entregar ese dinero porque los donantes, que eran de Inglaterra y de Estados Unidos, lo habían donado para el desarrollo de la costa atlántica de Nicaragua. Al él no aceptar el pedido del presidente Zelaya, lo nombran rebelde y traidor a la patria, porque lo que él hizo fue conseguir el dinero y retornarlo a los donantes, y inmediatamente puso su renuncia al general José Santos Zelaya, donde él explica que él como autoridad no lo dejan hacer sus proyectos. Entonces el general José Santos Zelaya lo manda a buscar para meterlo preso o matarlo. Se va para Costa Rica y de Costa Rica se va a Panamá, exactamente a Bocas del Toro en Panamá. Al él terminar su gobierno, él puede regresar a Nicaragua en 1911 y ya se queda viviendo aquí en Nicaragua hasta que muere en 1928. Hoy en día los restos del general están en el mismo cementerio San Juan de Dios. Estamos hablando, vivió más de 80 años. Cuando él fallece aquí en Bluefield, se paralizó Bluefield. Bueno, querido por la población, por las obras que hizo, lo bueno que hizo, y que sí debemos realmente estudiar un poco más de historia. ¿Por qué razón? El aprecio a esa obra es el inicio del desarrollo nuestro. Si ustedes no conocen su pasado, entonces volvemos a repetir errores garrafales, grandes. Vamos a tener una razón de ser, una razón de identidad, y eso va a permitirte ser más costeño.